Bueno, nosotros habíamos visto hasta acá las operaciones que se pueden hacer entre subespacios, que era básicamente la intersección, los elementos de la intersección son los vectores que están simultáneamente en ambos subespacios. Eso significa que cumplen simultáneamente las dos caracterizaciones de cada uno de ellos. Dijimos la intersección, después habíamos visto la unión. Los elementos, los vectores que están en la unión son los vectores que están o en uno o en el otro, ¿no? Bueno, ahí habíamos hablado que no siempre la unión será un subespacio, sino salvo casos particulares donde uno está contenido en el otro. Y después habíamos hablado de la suma. La suma, los vectores que están en la suma, los vectores que integran S más T, digamos, si S y T son dos subespacios, son todos aquellos vectores que se pueden obtener como suma de un elemento de S más un elemento de T, ¿no? Eso sí estamos seguros que va a ser un subespacio, y para trabajarlo de manera práctica, para encontrar de manera práctica la suma, lo que uno hace es la unión de las bases de los dos subespacios con que se cuenta, porque la suma es el subespacio generado por la unión de las bases. Habíamos comentado también que cuando uno hace la unión de las bases, no siempre encuentra una base, porque en realidad, pero lo que sí siempre encontramos es un conjunto de generadores, pero para hablar de base, para decir que tengo una base del nuevo subespacio, necesito que esa base tenga una cierta cantidad de elementos que coincide con la dimensión, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces cuando uno hace la unión de las bases, se carga con más cantidad de vectores en esa unión que aquella que les hace falta. Entonces, por ahí, según con qué elementos uno está trabajando, caso de matrices, por ejemplo, conviene que uno se fije cuáles son los que son combinación lineal de los compañeros, y sacar eso y quedarse estrictamente con el conjunto que resulta en el EI, porque entonces ahí sí tengo una base para ser coherente con la definición de base, ¿no? Bueno, más o menos hasta ahí era lo que habíamos hablado, digamos, hasta las últimas clases. Vamos a continuar un poquito más con suma, porque hay hay un tipo de sumas más especiales, con más características, con más ventajas, digamos, que se la llama suma directa. Entonces, bueno, vamos a ir a la parte de la suma directa. Vamos a proponernos un ejemplo, vamos a trabajar con polinomios. A ver, vamos a tomar el subespacio S de los polinomios de P sub 2, tales que la B es igual a 0, y por otro lado vamos a tenerlo al T, que son los polinomios de P sub 2, el otro, acá, son los Q de X de P sub 2, tales que la C es igual a 2B, ¿no? Bueno, a ver cómo estamos con la luz. Bien. Bueno, ahí yo tengo dos subespacios del espacio de los polinomios de P sub 2. ¿Bien? Bueno, y queremos encontrar la suma. Para encontrar la suma, lo que se debe hacer es buscarle las bases a cada uno de estos dos y hacer la unión de las bases, ¿no es cierto? Y después ponerme a generar, con eso que tengo en la unión de las bases, a ver qué me queda, quién es la suma de S más T. Bueno, pregunto yo, ¿qué dimensión y qué base va a tener el subespacio S? Dimensión 3. ¿Qué formato adoptan estos polinomios P de X que pertenecen a S? ¿No? A ver, ¿qué contestaron por ahí? Digamos, un P de X pertenecerá a X. Sería dimensión 2, profe, porque tendría, Los si que es están igual a 0. claro, serían los P de X que tienen B igual 0, o sea que si tiene la forma AX cuadrado más C. Que de A y de C no me dijo nada, ¿no? Entonces P de X tiene la forma AX cuadrado más C. Eso significa dimensión 2, dos variables libres,
Y la base de S, ¿quiénes la van a integrar? X cuadrado más 1. Ajá, la base de S va a ser el X cuadrado cuando el A es un 1 y el C es un 0, el X cuadrado, y cuando el A es un 0 y el C es un 1, el 1. Que justamente, como debe ser, tiene dos elementos porque el subespacio S tiene dimensión 2. ¿Bien? Vamos a caracterizarlo al T. Los Q de X de T. Q de X pertenecerá a T, sí y solo si Q de X tiene ¿qué formato? AX cuadrado más BX más 2B. Bien, bien. AX cuadrado más BX y C era 2B. De nuevo, hay dos variables libres, la A y la B, entonces necesito buscar una base para T. La base de T. ¿Quiénes van a integrar la base de T? Profe, perdón, P de X es de dimensión 2. ¿Quién? ¿El T? P de X es de dimensión 2 o de dimensión 3. No, las bases no tienen dimensión. Las bases, decís vos, la B. Los subespacios son los que tienen dimensión. Ah, claro, está bien, está bien, está bien, me confundí. El S tenía dimensión 2 porque hay dos variables libres, por lo tanto, cuando armé la base de S, voy a tener que tener dos polinomios. Ahora que estábamos en el T también tiene dimensión 2, porque hay dos variables libres, y ahora me estoy proponiendo encontrar la base de T, que va a necesitar dos polinomios. Dos polinomios necesito, profesor. Bien, entonces va a Perfecto, tener está bien. el X cuadrado, que es cuando la A es un 1 y la B es un 0, y Después tendrías X el X Más 2B. más 2, X más. 2, cuando B es un 1, A es un 0 y B es un 1, entonces me queda el X más 2. Cuando hago la unión de esas dos bases, la B de S unida con la B de T, me quedó el X cuadrado, el 1, el X cuadrado, que no lo voy a volver a poner, y el X más 2. Acá, bueno, claramente se ve que uno de ellos está repetido, entonces lo escribo una sola vez. Si eso no se ve a simple vista, pero por ejemplo, imaginemos que acá me aparecía el X cuadrado más 3, supongamos, ¿sí? Bueno, yo me doy cuenta que el X cuadrado más 3, en realidad es combinación lineal de estos dos, porque poniendo una vez 1 más 3 veces esto, hubiera hecho el X cuadrado más 3 que estaba en la base, ¿no? A eso me refiero que cuando uno hace la unión, la mayoría de las veces te encontrás con más cantidad de vectores del espacio de las que te hace falta. Entonces ahí uno se fija cuál es el que es combinación lineal, lo saco y busco el generado con los que son importantes, que son los LI, ¿no? Bueno, pero resulta que llegué acá, no escribí de nuevo el X cuadrado, pero básicamente me quedaron estos tres. Estos tres son LI. Si ustedes quieren probarlo o necesitan justificar, ahí es donde decimos que se puede trabajar con el espacio afín, que sería equiparar el polinomio con un vector, ¿no es cierto? Entonces, el P sub 2 es comparable con R3, porque son dos espacios que tienen tres componentes cada uno, tienen dimensión 3. Entonces, por ejemplo, este polinomio de x cuadrado sería como el vector 1, 0, 0, el otro sería el 0, 0, 1, y el otro sería el 0, 1, 2, ¿no es cierto? Y bueno, los pongo en fila a los tres y compruebo que son LI, pero de verdad son LI porque tienen ceros en distintos casilleros. Pero bueno, podemos hacerlo. Digamos, 1, 0, 0, 0, 0, 1, acá no tengo nada que hacer. Acá, bueno, nada, en ningún lado. No era, profe, no puede, no. Intercambiar las filas, sino. Sí, podría intercambiar fila 2 con fila 3 y no tengo nada que hacer. Digamos. Son el Claro, claramente. listo. Si uno quiere demostrar o justificar, eso, lo pone en fila. Y... Bueno, la cuestión es que nosotros, cuando hicimos la unión de las bases y la analizamos un poquito esa unión y nos quedamos con esto, que era lo importante, acá encuentro que
la unión de las bases me está dando algo que tiene 3 vectores independientes. Y yo estoy trabajando en P sub 2. P sub 2 tiene dimensión 3. Entonces, ¿quién va a ser el generado por esta unión de las bases? Generado de BS unión BT, ¿quién va a ser? Si yo tengo 3 polinomios independientes en un espacio de dimensión 3, porque P sub 2 tiene dimensión 3, ¿no? P sub 2. Claro, me está generando a todo el espacio. O sea, el generado por la unión de las bases, en realidad es todo P sub 2. Y esa es la suma, o sea, S más T, la suma S más T, me está dando todo P sub 2. Ahora bien, nosotros dijimos entonces que los elementos de la suma eran aquellos que se obtenían como suma de 1 de S más 1 de T. ¿Bien? Lo que ahora nos vamos a preguntar es si esa combinación, si esa suma es única o no. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo agarro un polinomio cualquiera, un R de X. A ver, yo tenía el ejemplito acá para no confundirnos. Y yo tomo el polinomio R de X, 2X cuadrado, más 4X más 5. Y yo quiero armar a este polinomio tomando uno de S y uno de T y haciendo la suma, de modo que la suma me dé este polinomio. Bueno, por ejemplo, yo podría tomar el 2x cuadrado más 3, menos 3, perdón. El 2x cuadrado menos 3 más el 4x más 8, ¿sí? Y hacer la suma de esos dos polinomios y me va a dar el R de X. ¿Por qué? Porque tengo 2x cuadrado, lo tengo acá, 4x lo tengo acá, y menos 3 más 8 más 5. O sea, esta suma me da el R de X, y a su vez, el primero pertenece a S y el segundo pertenece a T. ¿Por qué? El primero tiene que B vale 0, o sea, no tiene término lineal, ¿no? Entonces, este, por tener la característica de que B es igual a 0, pertenece a S. Y este tiene la característica de T, porque tiene al independiente como el doble del lineal. Bien, entonces yo agarré uno de S y uno de T y lo sumé y obtengo el polinomio el R de X. Pero es la única suma posible que yo puedo hacer. El único par de polinomios que me da a R de X son estos dos. No, la respuesta en este caso es que no, porque yo puedo agarrar, por ejemplo, el X cuadrado menos 3 con el X cuadrado más 4X más 8, y tengo, a este lo tengo perteneciendo a S, porque no tiene término lineal, o sea, B vale 0, este está en S. Y este también está en T, porque tiene la característica de que esto es el doble de esto. Los polinomios de T no me hablaron nada respecto a la A. La única caracterización que había en T era que el independiente sea el doble del lineal. Y este lo cumple. Y si yo hago esta suma, otra vez vuelvo a obtener el polinomio R de X. Mientras cumpla las condiciones puede encontrar un montón, entonces. Claro, ese es el punto. O sea, Listo. no hay un único par de polinomios que sea uno de S y otro de T, que al sumarlos me den el polinomio R de X. ¿Por qué? Porque esta es una suma común. ¿Sí? Si nosotros nos propondríamos buscar las que son suma directa, una vez que yo encontré que la suma es suma directa, la ventaja es que hay una única combinación posible entre un elemento de S con uno de T, que al sumarlo me dé el elemento que yo escogí al azar en este caso. Profe, Sí, hay un compañero preguntó cómo era posible, cómo sabes que generaba todo P2, P sub 2. sí.
Porque P sub 2 es un espacio de dimensión 3. ¿Sí? Habíamos comentado esto cuando hablamos de los espacios de vectores, de polinomios, de matrices, habíamos estado viendo las dimensiones. Bueno, P sub 2 es un espacio de dimensión 3. Tiene 3 componentes, cada polinomio de grado 2 o menos, de grado menor o igual a 2, tiene 3 componentes. Entonces tiene dimensión 3. Si yo en un espacio de dimensión n encuentro a n vectores LI, eso me garantiza que con esos n vectores yo genero a todo el espacio. ¿Sí? En este caso, estábamos en P sub 2. Yo encontré 3 polinomios LI en el espacio que tiene dimensión 3, entonces eso seguro me genera a todo el espacio. Si no, si uno no se acuerda por ahí de estas propiedades, y bueno, me pongo a generar y veo qué pasa, y acá, si yo me hubiera puesto a generar con estos 3 que nos había quedado acá, bueno, me daría que no hay ninguna restricción para nada, que lo que me está generando es todo el espacio del P2. ¿Sí? Pero, Profe, digamos, antes de ponerse a generar, si uno se acuerda de esta propiedad, sí, escucho. la suma esa que da igual a Rx, o sea, las combinaciones posibles, ¿es finita o No, en realidad es infinita. hay infinitas formas de poder realizar esa cuenta? Claro, porque fíjate que, no sé, ponele, mientras en esta lista están todos los que tienen la B0 y en esta están todos los que tienen la C doble de B, ¿no? Bueno, pero yo para lograr el 2x cuadrado, acá puse 1 y 1, pero podría poner, por ejemplo, 3x cuadrado y menos 1x cuadrado en el otro. Sigo conservando la característica de que B acá vale 0 y de que acá C vale el W, y así puedo seguir sucesivamente. Puedo poner menos 4x cuadrado y 5x cuadrado acá, no, menos 4, 6x cuadrado acá. Claro, lo que reste de un lado lo va a sumar en el otro y va a seguir cumpliendo. Sí, hay infinitas combinaciones, tomando siempre uno de S con uno de T y haciendo la suma y vuelvo a obtener el mismo que uno eligió. Eso Buenísimo. quiere decir que el resultado de esa suma no responde a una única combinación entre polinomios de S y de T. Eso es una característica de las sumas que son sumas comunes. Ahora, vamos a ver la idea de suma directa. Entonces, ahora diremos, vamos a borrar esto, ahora diremos que la suma será suma directa justamente si cada elemento de esa suma se obtiene de una única forma combinando, sumando uno del S más uno del T. De una única forma, no como nos pasó ahí recién, ¿no? Y eso, esa definición de suma directa equivale, está demostrada en el apunte, no lo vamos a demostrar acá, pero esa definición de suma directa equivale a decir que si la suma es suma directa, la intersección de S con T está formada únicamente por el nulo del espacio. ¿Sí? Entonces, vamos por partes. Será suma directa si cada elemento, si cada vector, digamos, vector entendido como vector, polinomio, matriz, lo que sea, si cada vector puede escribirse de una sola forma, como suma de los otros dos. Como suma del S en S y T en T. ¿No? La suma será directa si cada vector, si cada elemento puede escribirse de una única manera tomando a alguien de S con alguien de T. Y esto es equivalente, esto equivale a decir que la intersección, esa intersección T, está formada solamente por el nulo del espacio. ¿Sí? Son dos cosas equivalentes. O sea que cuando a mí me preguntan analizar si la suma S más T es una suma directa, lo que yo debo analizar en realidad es la intersección. Entonces, si veo
que la intersección está formada solamente por el nulo del espacio, eso será una suma directa. Dicho de otro modo, la dimensión, nosotros habíamos visto, cuando hablamos de dimensión, habíamos visto que si yo tengo un conjunto formado solamente por el nulo del espacio, la dimensión de eso es 0. ¿Sí? Bueno, entonces, dicho de otro modo, la suma es suma directa si la dimensión de la intersección es 0, lo que implica decir que la intersección está únicamente constituida por el nulo del espacio. ¿Qué pasaba en la intersección de la nuestra, de la que vimos recién? Que nosotros estuvimos probando que no hay un único par de polinomios que hace que la suma me diera el polinomio R de X. ¿Sí? Por lo tanto, no era suma directa. Bueno, ¿cómo me hubiera podido yo dar cuenta si es suma directa o no? Y tengo que mirarle la intersección, ¿no? Y entonces, bueno, yo ahora lo borré, pero lo volvemos a escribir. Nosotros teníamos que en el S estaban los P de X donde la B valía 0. En S estaban los P de X tales que el B es 0. Y en el T estaban los P de X, bueno, le habíamos puesto Q de X, tales que C era igual a 2B. Bueno, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer la intersección, esa intersección T? Voy a tener los P de X, por supuesto, porque estoy intersectando dos subespacios del mismo espacio. No podría hacer otra cosa. No podría intersectar subespacios de distintos espacios, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando hago la intersección entre estos dos, voy a tener los P de X tales que el B vale 0 y el C vale 2B. Pero, si B es un 0, entonces C es un 0. También, ¿no? Digamos, la intersección van a ser los polinomios, los P de X, tales que, entonces, B sea igual a C y sea igual a 0. ¿Qué polinomios R de X ahora van a estar en la intersección? A ver, si me lo dicen ustedes. Con solamente A, profe. Hay... AX cuadrado. Exacto. Los R de X que pertenecen a la intersección, R de X pertenecerá a la intersección si, solo si, el R de X es de la forma AX cuadrado. Porque cuando yo ensamblé las dos caracterizaciones, cuando yo puse las dos caracterizaciones en simultáneo, tenía B tiene que ser un 0 y C tiene que ser 2B, entonces C tiene que ser 0, me quedó esto, y entonces salen este tipo de polinomios. Bueno, ¿qué dimensión adoptó la intersección S intersección T? Uno. Él estaba haciendo. Exacto. Una- La dimensión de la intersección es 1. Si yo puedo buscar la base también, la base de la intersección va a ser X cuadrado. Pero quiero decir, la intersección tiene dimensión 1. Entonces, esa intersección, al no tener dimensión 0, no está formada solo por el 0. Tiene polinomios adentro. Tiene una dimensión, tiene dimensión 1. ¿Sí? Hay todo un conjunto de polinomios que pertenecen a esta intersección. No solamente el nulo, sino hay un montón más que pertenecen. Bueno, esto me está diciendo a mí que la suma que teníamos planteada no era directa. Y por eso, cuando yo quise buscarlo al polinomio como suma de otros dos, teníamos infinitas posibles pares de polinomios para encontrar y para que me dé la suma, ¿no? Si uno al buscar la intersección se encuentra con que solamente la intersección está formada por el nulo, ahí tenemos una suma directa. ¿Qué pasa con el teorema de la dimensión? El teorema nos decía que la dimensión de la suma, bueno, acá vamos a borrar esto, nos decía que la dimensión de la suma, la dimensión de S más T, era la de S más la de T menos la de la intersección. Bueno, cuando se da una suma directa, como la intersección está formada solo por el nulo y tiene dimensión 0,
Entonces, cuando hay una suma directa, la dimensión de la suma es la misma que la suma de las dimensiones. O sea, la dimensión de S más T es igual a la de S más la de T, porque esto es un cero. Eso sí, la suma es directa. Y cuando la suma es directa, cambiamos el simbolito, la llamamos con una suma de círculo. Con este simbolito estamos indicando que encontramos una suma directa, ¿no? Y bueno, el teorema se sigue cumpliendo, nada más que se da una especie de poder distribuir, digamos, de que la dimensión de la suma sea lo mismo que la suma de las dimensiones, ¿no? Profe,